Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes una noche más, ¿verdad? De oración, pero como estudio bíblico también. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, unge mis labios para que sean palabras tuyas, para poder enseñar la palabra correcta en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia gloriosa de Cristo dice amén. Amén. Estamos viendo, ¿verdad? En nuestros videos, ¿verdad? Tenemos las epístolas del apóstol Pablo del Nuevo Testamento, capítulo por capítulo. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, tenemos una librería cibernética con más de 600 videos de la sana doctrina, que tenemos ya carpetas hechas como la carta de los Romanos, Filemón, 1 Juan, 2 Juan, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en Corintios, ¿va? Si usted lo está viendo por YouTube, en las redes sociales, le recomendamos que usted vea los capítulos, ¿verdad? El capítulo 11, el capítulo 10, el capítulo 9, para que usted se vaya llenando de la buena palabra y le agarre el hilo, ¿va? A las enseñanzas, y usted aprenda correctamente, diligentemente la palabra de Dios. Dice en Hebreos 11:6, dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, y Dios es premiador, galardonador de aquellos que lo buscan diligentemente. Así como dice su 2 Timoteo 2:15, siempre la apuntamos en el pizarrón, ¿verdad? Que dice un mandamiento para la iglesia: estudia con diligencia, estudia. No dice procura como muchas Biblias nuevas, dice, la original dice estudia con diligencia, para presentarte como obrero aprobado, que no tiene nada que avergonzarse, que traza o divide, dice la King James, bien la palabra de verdad. Eso es muy importante para que tú puedas discernir correctamente y no te engañes. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene divisiones y tienes que saber en qué tiempo está hablando y todo eso. Vamos a aprender ahora de 1 Corintios capítulo 2. Si tú no estás viendo también en las redes sociales, ¿verdad? Ponga mucha atención en este estudio, porque es muy importante, especialmente en el tiempo que vivimos hoy de apostasía, que muchos se creen que son apóstoles y que tienen señales y prodigios y que tienen dones. Aprenda correctamente lo que es para la iglesia a través de la Biblia. No mis palabras, lo que yo piense, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces las personas piensan, no, pues es la opinión mía. No, es la opinión de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Yo no soy nadie, pero yo les vengo a decir a todo mundo de alguien que puede salvar a todos, ¿verdad? Como dice en inglés, ¿verdad? I am nobody I come to tell to somebody he can save everybody. Así dice en inglés, ¿verdad? ¿Quién es? Ese Jesús. Entonces vamos a verlo a través de hoy esto, ¿va? Que es muy importante. Dice 1 Corintios, y síganme con su Biblia porque es mucho de explicar. Este estudio, es de primera parte, porque lo dividimos en dos, porque son muchas cosas que explicar, porque cuenta con 31 versículos, y hoy vamos a explicar primera parte del capítulo 1, del versículo 1, al versículo 13, ¿verdad? Y el versículo 13 es uno de los versículos más importantes que tú tienes que aprender y subrayar en tu Biblia y aprenderlo de todo corazón. Bueno, vamos a ver el capítulo 12 y el versículo 1. Dice, Pablo tiene que escribir una explicación de los dones espirituales a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios tenía un problema ministerial, una competencia de dones, una iglesia la más carnal, como lo vemos el día de hoy. A ver quién tiene más dones. No, que yo tengo el don de esto y el don del otro, que yo te gano, que vamos a ver las regulaciones que pone Dios, porque no es Pablo, es Dios hablando a través del apóstol Pablo, la respuesta que da en esta epístola, en esta carta a los corintios, de los dones espirituales. Primeramente, ¿qué es un don? Un don es un regalo, ¿ah? Un regalo, ¿ah? Yo no sé por qué a las personas les dicen don Julio, don Goyo, porque don es regalo. Entonces no se oye muy bien, ¿verdad? Se oye como regalado. Entonces,
vemos que don quiere decir que usted cada vez que estudia diligentemente su Biblia y ve que es un don, es un regalo, como la salvación es un don, es un regalo, por eso nadie la puede comprar, tú no puedes hacer obras para ganártela, es un regalo de Dios, es un regalo, es un don. Entonces también los dones espirituales son regalos de Dios, pero Él los reparte como Él quiere. No todas las personas tienen los mismos dones ni nada así. Él los reparte como Él quiere. Y vamos a ver cuáles dones son vigentes, cuáles dones no son vigentes, porque Dios es un número, Dios es un Dios de 7. Acuérdense muy bien, 7 fiestas, 7 raptos, 7 dispensaciones, 7 pactos, todos 7. 7 iglesias, todo tiene el número 7 porque es un Dios perfecto, no le puede fallar. También Él tiene 7 dones espirituales, ¿verdad? Porque muchas veces la gente confunde, el don de ciencia, pues es el mismo de sabiduría, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a aprender cuáles son esos 7 dones espirituales de Dios para su iglesia gloriosa. Entonces dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermano, que seas ignorantes. No seas ignorantes. ¿Ignorante es una palabra mala? No. ¿Qué significa ignorante? Ignorante quiere decir que yo desconozco del tema. No significa ninguna grosería como pensamos en español, cuando una persona le dice, tú eres un ignorante, pero si ya lo dice para ofender es diferente. Porque ignorante quiere decir que soy un desconocedor. Por ejemplo, si llega una persona y me dice, ¿tú sabes de trigonometría, de aritmética, de álgebra cuadrado? ¿Eres un ignorante? Digo, sí soy ignorante porque no sé, yo nada más sé álgebra, pero no sé de trigonometría junto con álgebra, ¿verdad? Entonces sí soy ignorante. Entonces, reconocer que desconozco del tema. Entonces, dice Pablo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seas ignorante. Pablo habla así siempre, claro, ¿va? Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis, ¿va? También ignorante, acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En el rapto, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que nosotros no seamos ignorantes acerca de lo que va a pasar. Vamos a ver otra cita en Romanos capítulo 11. Nos dice que no seamos ignorantes de un misterio, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 25. Nos dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seas ignorante de este misterio, para que no seáis arrogantes a vosotros mismos en la ceguedad en parte de lo que ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo habla que va a haber una restauración de Israel, ¿verdad? En el capítulo 11, ¿verdad? Dios va a volver a tratar con el pueblo de Israel. Y también el apóstol Pablo dice ignorante, ¿verdad? Vamos a ver Segunda de Pedro, 2:8 dice que no seamos ignorantes, que para Dios, ¿va? Un día es como 1000 años, ¿verdad? Segunda de Pedro, 3:8 dice, segunda de Pedro 3:8, segunda de Pedro 3:8, segunda de Pedro 3:8 nos dice la palabra de Dios. Dice, más amados, no ignoréis o no seáis ignorantes de una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿por qué dice Pablo no seas ignorante? ¿Por qué dice Pedro no seas ignorante? Porque Dios quiere que nosotros estudiemos, Dios quiere que nosotros aprendamos, que nos llenemos del conocimiento. Eso se llama teológicamente estar llenos del Espíritu. Estar lleno del Espíritu, estar lleno de la buena palabra de Dios. No es algo místico, algo sobrenatural, no, es algo que tú tienes en tu mente, lleno de tu mente. Segunda de Pedro 3:8. Entonces vemos que se refiere a ignorante, ¿va? Vamos a ver, seguimos adelante, nos regresamos a
a 1 Corintios, ponga su separador si usted está revisando las Biblias, para que usted regrese muy rápidamente a 1 Corintios capítulo 12. Y dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seas ignorantes. Sabéis que eras gentiles, yendo como llevados a los ídolos mudos, dice en algunas Biblias, ¿verdad? Y vamos a hablar más de esto en un momento, ¿verdad? Vamos a ver primeramente en el capítulo 10, que ya lo leímos, ¿verdad?, anteriormente, el 1 Corintios 10, 32. En 1 Corintios 10, 32 dice: no deis ofensa a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No deis ofensa a judíos, ¿verdad?, gentiles, ¿y a la qué? Y a la iglesia de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 10, ¿verdad? Entonces, cuando alguien es convertido, un judío pasa aquí en la pizarra a ser iglesia. Deja de ser judío. Ya no puede usar su kipá, ya no puede traer su Talmud debajo del brazo, ya no puede traer su aceite cargando, ya no hace las fiestas solemnes. Ya ese judío pasó a ser iglesia. Igual un gentil, ¿verdad? Pablo dice en Romanos 11:13, el apóstol de los gentiles, cuando tú y yo somos redimidos, como dice Efesios 1:13, creímos a la verdad del evangelio y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, entonces ya no somos gentiles, pasamos a ser ¿qué? Iglesia. No pasamos a ser ningún pueblo de Dios. Alguien te ha engañado. Iglesia es lo más valioso que tiene Dios. Es lo que Él pagó en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre. Dice que nos compró a gran precio. ¿A precio de qué? De su propia vida, de su propia sangre. Entonces, un judío cuando pasa a ser iglesia, deja de ser judío y se hace iglesia. Un gentil, cuando deja de ser gentil, se hace iglesia. Por eso Pablo dice: sabéis que eras gentiles, viendo que eras llevado a los ídolos mudos. Pero realmente, ¿saben lo que dice en la Biblia ahí? En griego dice a ídolos tontos, a ídolos brutos, ídolos dom en inglés dice. Dom idols. ¿Por qué dice así Pablo? ¿Por qué se expresa así de los ídolos? Porque los ídolos no hablan, como dice ahí, no son mudos, no ven, no palpan, no caminan, no piensan, no tocan, no tienen ninguna clase de poder. Entonces, por eso dice que es tonto adorar un ídolo, es tonto prenderle una velita, es tonto rezarle a un ídolo, es tonto ofrecerle un sacrificio a... ¿Y sabe quién lo dice? Lo dice Dios a través del apóstol Pablo. No, Pablo no lo está diciendo, lo dice el mismo Dios, lo está diciendo. Dice que no, a llevar ídolos tontos. 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame a anatema a Jesús. Y el que nadie puede llamar a Jesús el Señor, ahí en unas Biblias no pusieron el Señor, pero la original en griego y en la King James dice the Lord, el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y fíjese muy bien, mucha gente habla así. ¿Nunca han escuchado orar a alguien? Señor, yo te pido que esto, que el otro, Señor, yo te pido el otro, Señor. No dice el Señor. Cuando tú dices el Señor o dices Señor Jesucristo, te refieres a una sola persona. ¿A quién le estás orando tú cuando dices Señor, yo te alabo y te bendigo, Señor, yo te amo? Le puedes estar hablando a Baal. ¿Te digas? ¿Por qué? Porque a mí me gusta más en el inglés que dice the Lord, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, porque en español no comprende la palabra the Lord. Por ejemplo, en inglés, usted dice, dame esa silla, ¿va? Give me a chair. Usted me puede dar cualquier silla, pero si yo te digo, give me that chair, es una silla específica. Es una, por eso, el que tiene el Espíritu del Señor llama a Dios específicamente, exactamente, Él sabe quién es el Señor, quién es Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice, hago saber que el que no hable por el Espíritu de Dios llama anatema
el Señor, y que nadie puede llamar a Jesús el Señor sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay gente que dice en inglés anatema es casting, ¿va? Le está como insultándolo, ¿va? Y muchos americanos dicen eso, ¿va? Nunca he visto un americano que dice God, no voy a decir la grosería, y una D. Eso es llamar anatema a Dios. Cuando usted dice, es hispano, usted se pega o le pasa algo, pasa por un bache y dice, ¡ay Dios! Es lo mismo. Porque Dios no debes de hablarle así tú a Dios. Tú debes de respetar a Dios, y siempre que hablas de Dios tienes que tener un cierto respeto y cierto temor a Dios siempre. Eso lo debes de saber tú, porque si no estás... Y las únicas personas que dicen, ¡ay Dios! O llaman esta grosería, esas personas no tienen el Espíritu de Dios. Porque si tuvieran el Espíritu de Dios, le temieran a Dios. Le temieran a Dios. Y mucho menos dijeran su nombre así como lo mencionan o lo dicen. Y lo nombran con otros nombres del Antiguo Testamento. El nombre de Dios es Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Antiguo Testamento. Jesús el Hijo y Cristo el Espíritu Santo. Ese es el nombre de Dios, Señor Jesucristo. No hay otro nombre arriba en el cielo, debajo del tierra, debajo de las piedras, en el infierno, en ningún lado, debajo del mar. En ningún lado dice la Biblia, en varios versículos, que toda rodilla se va a doblar. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando usted ore, asegúrese que nuestro Señor Jesús es muy importante, porque quizás usted esté orando y sus oraciones no lleguen porque usted se le olvidó nuestro Señor Jesucristo, porque es el único intercedor, el único mediador, nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante, ¿verdad? Es muy importante saber que no tenemos que ser ignorantes y desconocer que el Señor Jesús es el Señor, el Señor. Como dice en Efesios 4:4, la unidad del Espíritu, ¿verdad? Un Dios, un Señor. No dice varios dioses, varios señores, dice un Dios, un Señor. ¿Se acuerdan? Un Espíritu. Vamos a leer Efesios 4:4, la unidad del Espíritu. Dice un cuerpo. ¿Por qué es un cuerpo? Porque es una sola iglesia. Un Espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios, 7, el perfecto Dios de los 7. Son las 7 calificaciones de Dios para que tú seas iglesia o tengas un matrimonio, si tú no lo sabes. ¿Sabes eso? Y fíjese, mucha gente dice, yo tengo un Dios, yo tengo un Dios, yo tengo un Dios, pero no tienen un Señor. Entonces, ¿qué tan importante es decir Señor? Porque el Señor es tu amo, tu Señor, tu Lord, como dice en inglés. Entonces, por eso muchas veces nosotros en el español no ponemos esa diferencia cuando ponemos el adjetivo el o un, ¿verdad? O es algo específico que estamos hablando. No estamos hablando de cualquier Señor. Es muy importante ese versículo porque nosotros lo leemos y pasamos desapercibidos. 4 dice, empero hay diferencias de dones, mas el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿hay qué? Diferencia. Entonces, todos los dones, todos los regalos que Dios da, ¿de quién son los dones del Espíritu? De Él. De Él. Son dones del Espíritu Santo. Son dones de Él. No son dones tuyos. Son porque tú estás actuando como un vaso, como un instrumento, y Dios actúa a través de ti. ¿Verdad? Y dice, pero hay diferencia de dones, más el Espíritu es el mismo. Dice, hay diferencias de ministerios, más el Señor, más el mismo Señor. El Señor es el mismo, más el mismo Señor, ¿va? Hay diferencias de ministerios. ¿Qué es ministerios? Trabajos, o puede poner administraciones, ¿va? Hay diferentes administraciones, ¿verdad? Que algunos dicen, vamos a regalar comida, vamos a ayudar a una gente, vamos a ayudar a hacer esto, vamos a ayudar a hacer el otro.
Esa es una administración que Dios te usa como un instrumento. Vamos a hacer una campaña de doctores para ayudar a las personas. Ministerios. ¿Qué es ministro? Alguien que ejerce una administración. ¿Qué es ministrar? Ejercer un ¿qué? Un trabajo. Entonces dice, el pastor va a ministrar. Bueno, el pastor que sí va a ministrar, va a predicar y va a enseñar. Ese es su trabajo. Aquí no hay nada que ministrar, es algo sobrenatural, que Él te ora por ti y te pone las manos. Eso se llama orar, no se llama ministrar. Te han enseñado mal en la iglesia. Se fija que hay gran diferencia es cuando tú entiendes la Biblia, estudias diligentemente, entonces ya nadie te llega y te diga, deja que el pastor te ministre. Y usted va a decir, ¿qué? Entonces el pastor tiene que orar, a predicar la palabra, pero no específicamente ministrar, es ponerle las manos a alguien o algo especial, nada de eso. Porque lo han tergiversado, ¿verdad? Las iglesias falsas. Entonces, hay diferencias de ministerios, ¿ya? Dice, pero es el mismo ¿qué? Señor. Aquí es el Espíritu, ¿verdad? Aquí es el mismo Señor, ¿verdad? ¿Se fijan? Y hay diferencias de operaciones de Dios. ¿Qué son operaciones? Todo lo que sucede. Dice, hay diferencias de operaciones, mas el mismo es Dios el que obra todas las cosas en todos. Entonces Dios hace todas las operaciones. ¿Qué es eso? Que Dios puede manejar hasta los malos y buenos. ¿Sabía eso? Dios puede manejar a cualquiera. Como cuando dividió las tribus de Israel, cuando usó a la prostituta. Dios puede hacer lo que Él quiere. Él puede manejar cualquier operación. No se le pasa por desapercibido. No se le pasa a nada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que ustedes se queden con la cara de what, ¿va? Vamos a ver en Mateo, ¿va? Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesús, ¿va? ¿Quién es la genealogía de Jesús? ¿De quién viene Jesús? De David, ¿verdad? De la casa de David. David tuvo un hijo que se llamó Salomón, y Salomón siguió el linaje de David. Pero ¿saben quién fue la mamá de Salomón? Betsabé. Y si David no hubiera cometido el pecado, no hubiera habido Salomón. ¿Se fija cómo Dios tiene todo que ver? Obras en lo bueno, en lo malo, Él sabe lo que hace. Nosotros somos como una ficha de ajedrez para Él. Dios obra todas las operaciones y no nos damos cuenta, como el rey Jeroboam, ¿se acuerdan? Cuando dividió los reinos, que mandó al profeta a decirle lo que tenía que hacer, dividir los reinos, no se le pasó desapercibido por Dios. Él ya sabía todo el plan, es más, hasta mandó un profeta a decirle lo que tenía que hacer. Al rey Ciro, ¿va? Daniel le dice, mira, la profecía dice que nos tenemos que ir a los 70 años, y el rey Ciro, siendo un gobernador, el rey que tomó Babilonia, le dice, sí, tienes razón, los dejo ir, porque Dios obra en las operaciones, no solo en la iglesia, sino en los buenos y los malos y en todo, ¿verdad? Aquí es el Espíritu, aquí es el Señor y aquí es Dios, obra todo en Espíritu. Se fijan cómo todo va bien alineado, ¿verdad? Pero eso es que se pone más interesante, ¿verdad? Hay diferencias de operaciones, más el mismo Dios es el que obra en todas, apréndetelo, todas las cosas. A veces te pasa algo malo y tú dices, ay Dios, ¿por qué dices ay Dios? Entonces no debes decir ay Dios, porque va como que ahí dice en el versículo 3 que no lo hagas. ¿Se fija? Y seguimos adelante, y dice 7, empero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es provecho? Para beneficio, o en inglés, ¿sabe lo que dice? Profit. Profit. Como una organización no lucrativa. Pero muchos dicen, entonces los dones son para que yo tenga una ganancia, yo tenga un beneficio, yo tenga un provecho. Sí, pero el provecho no es para ti, es para Dios. Se diga, la profit es para Dios, no para usted. El provecho es para Dios, el beneficio es para Dios, no para individual como persona. ¿Se diga? Dice,
Empero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para beneficio, profit, para provecho. No provecho mío, no beneficio mío, no organización, profit para mí, no, de Dios, es para Dios, para Dios, para Dios y para Dios. ¿Te diga? ¿Por qué? Porque nosotros somos solamente instrumentos. Ya vamos avanzando. Eso es muy interesante que aprendas este capítulo de los dones, porque si tú lo aprendes correctamente, nadie te va a deslumbrar o a engañar o a mentir acerca de los dones espirituales. Es muy importante que lo aprendas porque Dios lo dejó, esas sagradas escrituras, para su iglesia en Corintios, para que nosotros las estudiáramos y aprendámoslas correctamente para que no fuésemos engañados, ¿verdad? 8, porque esta es dada por el Espíritu, ¿verdad? Que va a hablar de los dones. Aquí Pablo menciona 9 dones y los vamos a ver. Porque es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Al otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, ¿no? Ningún otro Espíritu te lo dio. El único que da dones es el Espíritu Santo, no hay otro Espíritu. Si tú tienes un don que quién sabe que no está aquí en este capítulo, quién sabe quién te lo dio. A lo mejor te lo dio el Espíritu de Kundalini. Y seguimos adelante y dice 9, al otro fe por el mismo Espíritu, al otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y al otro operaciones de milagros, y al otro profecía, al otro discernimiento de espíritus, y otros diversos géneros de lenguas, algunas Biblias quitaron diversos géneros de lenguas, y otros interpretación de lenguas. Hasta ahí nos quedamos porque hay mucho que explicar. Dice que aquí en el pizarrón dice sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, diferentes géneros de lenguas, interpretación de esas lenguas, ¿va? Pablo pone esos 9 para que los corintios, porque él está agregando 2 más que había, porque ellos habían visto 2 dones como el de los milagros y sanaciones que tenían los apóstoles, y estaba en la época de transición. Entonces vamos a ver qué tan importante es esto, ¿va? ¿Por qué? Porque dice sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es saber utilizar el conocimiento. ¿Se fija? Porque, por ejemplo, mucha gente puede tener conocimiento. Yo me sé el versículo tal, el versículo fulano de tal, yo me sé el Salmo 23 completitito. Pero si tú no lo entiendes, no tienes sabiduría. Pero si tú puedes leer cualquier parte de la Biblia y discernirla correctamente, entonces tienes sabiduría, tienes luz del Espíritu, ¿verdad? Porque tú te puedes aprender citas, te puedes aprender versos. No importa el número de versos que te aprendas, que los sepas interpretar correctamente, o que tú los sepas leer e interpretar correctamente. Esos son esos 2 dones de sanidades, de sabiduría y conocimiento. Como ven, mucha gente tiene nada más creen que tienen pero muchos les falta porque disciernen mal las Sagradas Escrituras. Siguiente, el don de fe. Dice, la fe no es de nosotros. ¿De quién es? Del Espíritu. Todos los dones son del Espíritu. Pero la fe, ya cuando está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, dice en Efesios 1:13, que te sella. Entonces se amalgama tu espíritu. Entonces tú empiezas a crecer en la fe. Dice Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 3, que Él nos da una medida de fe y ya vamos nosotros creciendo, ¿va? Romanos 12, 3, ¿va? Después de Romanos 12, 2, que tenemos que renovar nuestra mente, dice desde el siguiente versículo que Él nos da una medida de fe, ¿va? Porque somos salvos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 es muy importante, porque la fe únicamente viene por el oír. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender eso hoy, aprendérselo muy bien, que la fe únicamente viene por el oír, porque mucha gente cree que la fe también viene por ver un milagro. Por ejemplo, yo he leído muchos testimonios de muchas personas que les han pagado 40, 70, 100 dólares para que se levanten de una silla de ruedas y digan, ¡ay, el pastor me sanó!
Y el pastor sabe que está mal y esto que el otro, y dice, está bien, es que las personas así les crece su fe. Eso es mentira, porque la fe nada más viene por el oír la palabra de Dios. ¿Se fija? Eso es para engañarte y para quitarte el dinero, ¿va? Entonces la fe, ¿va?, viene por el oír la palabra de Dios, ¿va? Vamos a leer 1 Corintios 14, 1, ahí mismo va en la siguiente página. Dice, seguid la caridad, los dones espirituales, sobre todo más que profeticéis. El don más preciado de Dios es que tú profetices. ¿Qué es profetizar? No que yo adivine el futuro, no que yo le diga a la hermanita, vas a tener gemelos, no. Profecía es que yo hable la palabra profética más segura, que es como una luz en la oscuridad, como dice el apóstol Pedro. Es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Cuando yo por ejemplo, si alguien me dice, no, que esto, que el otro, digo, pues si eres ahí, te vas a ir al infierno. Eso es una palabra profética. ¿Se va a ir al infierno? Si no se arrepiente y no crea el evangelio de gloria. Entonces, yo estoy hablando de la palabra profética. Entonces digo, en la tribulación va a caer fuego. Es una palabra profética, porque va a pasar. ¿Se fija? Entonces, el don de profecía es el don más alto de todos los 7 dones de la iglesia. ¿Por qué? Pero tiene que estar con estas dos. Porque tú no puedes profetizar si no tienes conocimiento y sabiduría. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer mal. ¿Se fijan cómo todo va pegado? Entonces, por ejemplo, el que Dios llama al pastor o al diácono o al evangelista, le da ese don de profecía porque tiene conocimiento y sabiduría de hablar correctamente bien la palabra de Dios, correctamente enseñar la palabra de Dios. ¿Se fijan? Entonces ya no tiene un don, tiene 3 dones esa persona. Y hay otros que tienen más, ¿verdad? Entonces es la fe, ¿verdad? La fe, dice en Romanos 12:3, que Él nos da una medida. Y nos dice 2 Corintios 10, 2 Corintios capítulo 10, vamos a regresarnos una página. 2 Corintios 10, del 13 y el 15. 2 Corintios 10, no es una página, es el otro, el otro libro, 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, 13 al 15 nos dice la palabra de Dios. Nosotros, empero, no nos jactamos con fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla que Dios nos ha repartido, medida que llega también hasta vosotros. ¿Cuál medida? La que dice Romanos 12:13, la medida de fe, ¿verdad? Porque nosotros no nos extendemos más allá a nuestra medida, como si no llegásemos hasta vosotros, también hasta que vosotros hemos llegado en el evangelio de Cristo. No gloriándonos fuera de la medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza en lo que, creciendo en vuestra fe, seremos abundantemente agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Entonces, cuando Dios te da una medida, dice que tú puedes, ¿qué? Crecer. ¿Cómo creces? Con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ya cuando Dios está amalgado a ti, tú tienes un crecimiento de fe, pero la fe no es tuya, porque la fe sigue siendo palabra de Él. La fe no es que, ay, yo creo que me voy a sanar, yo creo que Él se va a curar. Eso no es fe. Fe es que tú sepas correctamente la palabra de Dios y sepas que todo se hace conforme a la voluntad de Dios y conforme a sus riquezas y gloria. Eso es fe, ¿verdad? Él es un hombre de fe, es un hombre lleno de las Escrituras, que sabe que la voluntad de Dios es que los chicharrones truenan de Dios, no los suyos. En otras palabras, ¿verdad? Versión Nueva Internacional. Entonces vemos que es muy importante la fe, ¿verdad? Ya vimos sabiduría, conocimiento y fe. Esos son dones de la iglesia, ¿verdad? Como el de profecía. ¿Por qué? Porque tenemos una medida de fe. Ok, seguimos el siguiente don. Sanidades. Sanidades ya no es un don actual. Sanidades
los tuvieron los apóstoles como un prodigio de ellos, como wonders se llama en inglés, que Dios les dio eso para dar señales a los judíos. Vamos a verlo en la Biblia, ¿verdad? Marcos 16, vamos a ver Marcos 16, capítulo 17 y 18. Dice, y estas señales seguían a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, bebieran cosa mortífica, no les dañarán, sobre los enfermos pondrán manos y los sanarán. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ese era un don, porque los judíos aquí, cuando hubo una transición, los judíos querían señales, ¿ah? Señales. ¿Y cómo camina la iglesia ahora? Por fe, ¿se fija? Entonces ese don no es vigente porque Dios no quiere que tú camines por fe, ¿verdad? ¿Que Dios sigue sanando? Sí, Dios sigue sanando, pero aquí no hay nadie especial que tenga ese don para sanar, porque quién sabe de dónde venga ese don, ¿verdad? Quizás de Kundalini, porque el diablo es imitador, ¿sabía eso? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Se acuerda cuando Moisés fue y le dijo a Dios, ¿y cómo ellos me van a creer? Dame una señal para que estos crean, porque no creen, porque este pueblo es de dura service. Y Dios dice, bueno, Moisés, ve, llévale estas 2 señales. Vete tu mano adentro de tu ropa y sácala. Tendrá lepra. La vuelves a meter, la sacas, está curada. Tira tu bastón, será serpiente. ¿Qué hicieron los magos o hechiceros del faraón? El mismo milagro. Porque el diablo puede imitar. Así muchos que dicen que tienen el don de sanación, ¿por qué no van a un hospital y sanan a los que tenían COVID? Porque es mentira. Ya no, ese don se apagó, porque Dios quiere que camines por fe, no por vista, no por señales, sino por convicción, ¿verdad? Otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, ¿verdad? Porque es muy importante aprenderlo, ¿verdad? Dice, vamos a ver Actos o Hechos de los Apóstoles 19, capítulo 19, verso 12, ¿verdad? Dice, de tal manera que aún llevasen a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, de las enfermedades iban ellos y los malos espíritus salían de ellos. Pablo era tan poderoso que cuando alguien le llevaba un delantal del enfermo, un pañuelito del enfermo, él oraba y sanaba a los enfermos cuando le regresaban el pañuelito, ¿sabía eso? O el delantal. Porque él era apóstol y tenía las señales. Por eso él es un verdadero apóstol, porque tenía las señales, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Pablo lo picó una víbora? Como dice en Marcos, cosa mortífera no lo matará, ¿va? Todos pensaron que se iba a morir el apóstol Pablo cuando lo picó la víbora, esa clase de víbora, nadie se salvaba. ¿Y qué pasó? Él sobrevivió, ¿verdad? Él sobrevivió. Entonces vemos que es muy importante aprender eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13. 2 Corintios 11:13, que nos dice la palabra de Dios, nos dice, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Es una advertencia que habrá gente imitadora que diga, ¿sabes de cuándo empezó eso de señales? En 1999, cuando el movimiento carismático, el movimiento pentecostal, eso no tiene mucho. Que siempre ha habido gente fraudulenta a través de la época de la historia de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué les hacían a la gente fraudulenta en la época de la iglesia cuando hacían herejías así que ellos decían que tenían el don de sanación? Los quemaban vivo. Pero ahora como ya no los pueden quemar vivo, ahora ya les dan vuelo en la hilacha. Pero hay eso que pasa, ¿ah? Vamos a ver 1 Timoteo 5:23, pero esos dones se fueron apagando. ¿Qué pasó con al apóstol Juan? Cuando él estaba en Patmos no tenía ningún don de sanación.
No tenía ningún prodigio, ninguna maravilla, ningún don de los apóstoles, ¿verdad? Vamos a ver 1 Corintios, perdón, 1 Timoteo, ¿verdad? 1 Timoteo 5, 23, ¿verdad? Que le dice a Timoteo, va, estás enfermo, haz esto, Timoteo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dice, no bebas de aquí en adelante agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. Entonces el apóstol Pablo no podía ni curar a Timoteo de su problema del estómago. ¿Por qué? Porque él ya se le había pagado el don de sanación, porque hubo una transición. A Gálatas, al final de Gálatas, el apóstol Pablo dice, mira con cuán grandes letras os escribo. ¿Por qué? Porque estaba quedando ciego. ¿Por qué el apóstol Pablo no se puso las manos en los ojos y se curó? Porque ya no tenía ese don, ¿verdad? Y vamos a ver 2 Timoteo 4:20, Pablo deja a alguien enfermo. 2 Timoteo 4:20, ya en su última epístola. 2 Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corintios y Trófimo lo dejé en Mileto, ¿qué? Enfermo. ¿Quién lo dejó ahí enfermo? Pablo. ¿Por qué? Porque ya no tenía ningún don de sanación. ¿Va? Yo quiero ver estos que se dicen que tienen don de sanación, que hagan verdaderas sanaciones, ¿va? Como Jesús hizo. ¿Se acuerdan Jesús qué pasó en el Getsemaní? ¿Se acuerdan? El Sanedrín le cortó la oreja, el Pedro le cortó la oreja a un soldado del Sanedrín. ¿Y qué hizo Jesús? Le puso la mano y lo sanó. Ese es don de sanación. Yo quiero ver a alguien en las noches de sanaciones, ¿verdad? Que hacen sus espectáculos y llenan los estadios, que le cortan el brazo a uno y que se lo peguen. A ver si es cierto, si tienen ese don de sanación, como dicen tenerlo. Pero no lo tienen, desgraciadamente, porque ese don se apagó. Entonces vamos a poner aquí en la pizarra este don apagado. Ese don está ya apagado. Entonces, ¿por qué? Pero no me entienda mal, Dios sigue sanando personas. Pero el que lo sana, ¿quién es? No el hombre. El hombre no tiene ese don. El que el que los sana es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Entonces, cuando usted ora por un enfermo y Dios lo sana, la gloria se dará a Él. Toda la gloria es para Él. Pero ¿qué pasa con los falsos apóstoles, falsos maestros y personas que se dicen ser de don de sanación? Van de iglesia a iglesia, ¿qué? Mire, cobrando. Va a venir fulano de tal que cura. Sí, pues también los curanderos y los brujos curan. De ahí donde yo vengo, donde hay un mercado de brujos. Porque también la magia negra. Vengo del Distrito Federal, hay un mercado que se llama el Mercado Sonora, que hay muchos brujos, que ahí las personas van y los curan. Porque la magia negra también cura. Se van a Catemaco, Veracruz, hay brujos ahí, los curan. ¿Por qué? Porque la magia negra, pero a costa de tu alma. Entonces, si un falso cristiano dice tener el don de sanación y te cura, ten mucho cuidado porque te va a costar esa sanación, porque tú pusiste la fe en él, en esa persona. Te va a costar lo que no te imaginas. Quizás hasta tu salvación. Entonces, no se deje llevar. Entonces, estamos viendo cuáles dones son de Dios, cuáles dones no son de Dios. Seguimos adelante. Milagros. Ese don tampoco está en vigencia, ¿verdad? El don de milagros, ¿verdad? El don de milagros ya no existe. ¿Por qué? Porque grandes milagros, ¿verdad? Darle de comer a las personas, multiplicar, resucitar a alguien, ¿verdad? Yo quiero ver uno de estos nuevas personas que se vayan a un cementerio y resuciten a alguien. Pero los apóstoles podían tener tenían ese poder, ese prodigio, pero después cuando hubo una transición, ¿verdad? La transición era de señales a fe, de la ley a la gracia, ¿verdad? De las obras a la fe, ¿verdad? Hubo una transición de los prodigios, ¿verdad? A los dones para la iglesia.
¿Y cuáles son los dones para la iglesia? Estos 7 que vamos a ver. Ya que tenemos el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Esos dones son para la iglesia. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto de 7. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero vamos a ver los otros de qué se trata. Ya vimos que el don de profecía es únicamente hablar la palabra de Dios. Aquí si yo te digo que tú te vas a sanar en el nombre de Jesús, yo soy un falso pastor y maestro. Yo digo, yo puedo orar para, si Dios tiene misericordia de ti, que Él obre conforme a tu voluntad, a su voluntad de Él. Esa es la oración de Dios, la oración de un verdadero siervo de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. Si Él quiere sanar, si Él no quiere sanar, aceptar la voluntad de Él. Entonces, aquí no se trata de, yo tengo más fe, tú tienes más fe. No, no, no. Dice la oración del justo puede mucho. ¿Por qué la oración del justo puede mucho? ¿Usted no se ha puesto a pensar lo que dice las escrituras en Jacobo o Santiago acerca de eso? ¿Por qué la oración del justo puede mucho? Porque va a poder hacerse todo a voluntad de mi Señor. Entonces cuando yo entienda eso, yo estoy contento y feliz. No estoy reclamando y rezonjando que no me gustó, que esto, que el otro, que voy a orar otros 10 años. Dios te escucha. Y si tú clamas a Él te escucha. Y si es la voluntad de Él, Él lo hace. Por ejemplo, yo llego a una persona y dice, mira, mi abuelita tiene 123 años, se está muriendo, ore para que no se muera. ¿Cómo yo voy a orar por su abuelita si ya está viviendo hasta overtime? Yo puedo orar por ella para que Dios la restaure o haga Él su voluntad. Si se la quiere llevar, se la lleva. Si no la quiere dejar, la deja. Esa es la verdadera oración del verdadero creyente. Por eso la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque sé cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Seguimos adelante. ¿Verdad? Discernimiento. ¿Qué es el don de discernimiento? Es que nadie te engañe. Pero nadie te engañe ¿con qué? Con las escrituras. Que no llegue un falso profeta, un falso pastor, alguien que te diga, cree en nuestro Señor Jesucristo y abre tu corazón, serás salvo. Entonces tú dices, no, la Biblia dice que tú tienes que creer el Evangelio. Entonces eso es discernimiento. Entonces tú sabes cuál es la buena palabra. Que te dicen una doctrina chueca, aquí dice otra cosa. Yo discierno que es mentira, inmediatamente. Cuando tú lees un versículo lo entiendes, eso es discernir correctamente. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante que Dios tiene, su palabra, lo que más Él honra. Eso es lo más valioso que tú puedas tener, porque esta es la verdad. Es la verdad. Fuera de aquí no hay verdad. Entonces si alguien llega con un cuento chimbo, otra doctrina falsa, tú lo cachas inmediatamente. Si llega una hermanita nueva y empieza, la sangre de Cristo tiene poder y que me cubro con la sangre. Espérese, hermanita, espérese. Vamos a explicarle que la sangre de Cristo únicamente es para remisión de los pecados. No, que mi experiencia me cubrió. La Biblia no se va por experiencias. La Biblia se va por convicción. Así me dijo un pastor, dice, en mi testimonio, en mi experiencia, yo vi un pastor como se endemonió. Le digo, no me interesa su experiencia, me interesa lo que dice la Biblia, que más grande es el que vive en mí que el que vive en el mundo, y si tú estás sellado, nadie se te puede meter. Tener esa convicción. Entonces, ese es discernimiento, que nadie te puede engañar, aunque te barajen la Biblia como ellos quieren, porque cuando tú vas a jugar un juego de azar o... Hay jugadores que cuentan los números de las barajas, que son jugadores que tratan de ganar a como de lugar. Así hay los falsos maestros, así son. No, que tienes que diezmar porque Abraham diezmó. Y todavía no había ley. O sea, te cuentan un cuento para sacar cintas de listones. Entonces la doctrina de la iglesia me enseña otra cosa. Entonces, no es por lógica, es por analogía, el pensamiento de Dios, que Él que piensa. Entonces es muy importante la profecía, el discernimiento es un don de Dios. Aquel que, escúchalo muy bien, aquel que tiene el discernimiento, y tiene el don de profecía, y tiene el don de fe y de conocimiento, y eso es un varón de Dios.
¿Ya? ¿Quién sabe si no habla lenguas o eso? Pues no importa, pero es un varón de Dios. ¿Por qué? Porque no puede ser engañado. Un padre de familia así no puede ser engañado. Tiene fe y puede compartir esa fe con su familia, con sus seres queridos, ¿verdad? Es de ser un hombre de fe, un varón de Dios, una doncella de Dios, etcétera, etcétera. Seguimos adelante. Don de lenguas, ¿verdad? Aquí dice en la Biblia, pongan mucha atención, dice, ¿verdad? En Corintios, ¿verdad? Dice otro, diversos géneros de lenguas. Géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. ¿Qué significa lenguas? Idiomas. Idiomas, aquí, idiomas. Idiomas. Dialectos. Que tiene cada palabra o cada sonido un significado. Aquí no es nada que saca la bazuca y raca, taca, no. ¿Por qué? Porque escúchalo muy bien, los 7 dones, eso es lo más importante que tienes que aprender en esta clase. Los 7 dones espirituales, todo don para la iglesia es para edificarla. Y si tú tienes un don de extrañas lenguas, de Kundalini o de quién sabe quién, del dragón o quién sabe de quién, y no edificas a nadie, entonces no es de Dios, porque todos los dones son para edificación. El que habla lenguas se edifica a sí mismo. Pues claro, estoy yo hablando en italiano, en francés, en latín, en inglés, y sé lo que estoy diciendo. Aunque los otros no me entiendan, estoy orando. Por eso dice la Biblia en el capítulo 14 que Pablo utilizó todo el capítulo para esclarecer el problema de las lenguas en Corintios, que todo el mundo tenía una competencia, a ver quién hablaba más, hablaban hasta por los codos. Entonces, lenguas, idiomas, dialectos, algo que cada sonido tiene un significado, ¿verdad? Es un don, ¿verdad? ¿Verdad? Y muchas veces tú oyes cosas así, ¿verdad? Yo vi una mujer que se dice pastora allá en México. Mi esposa me llevó a un lugar allá donde se congregan sus familiares, y ella empezó a hablar así sus lenguas extrañas de Pentecostés, pero en un momento ella empezó a hablar un latín viejo, y como yo estudié latín, ella empezó a hablar blasfemiando a Dios, y yo le entendí, porque yo estudié latín cuando estudié Derecho Romano en la universidad y todo eso, le entendí lo que dijo. Entonces eso es una interpretación, le entendí lo que dijo, para que vea qué peligro hay de las personas que están hablando ahí. Y fíjese, muchas veces las lenguas falsas son aprendidas. Usted va a una iglesia falsa, carismática, y todos hablan que hurra, que saca la busaca, y el joven dice las mismas sonidos o las mismas palabras, y el niño las mismas palabras porque los ha aprendido. Los ha aprendido. No dice nada, pero está aprendiéndolos. ¿Se fija? Entonces, el don de lenguas, como dice en Hechos o Actos capítulo 2, dice: el Espíritu derramó y les puso lenguas de fuego a los apóstoles, porque ellos hablaron diferentes idiomas y dialectos a todas las personas que vinieron alrededor de Jerusalén a celebrar la fiesta en su propio idioma natal. Eso es lo que dice la Biblia. Más tarde, ¿verdad? Como 2, 3 capítulos más en Hechos, por eso tienes que leer todo el libro de Hechos, ¿no? Primer y segundo capítulo, y ahí se quedaron los carismáticos. Después, el Espíritu se derramó otra vez y nadie habla en lenguas porque todos hablaban el mismo idioma. Entonces es muy importante que aprendas eso de lenguas, porque ahorita hay mucha controversia, mucha falsedad acerca de este tema, ¿verdad? Si tú escuchas a alguien que te dice y no te edifica, no viene de Dios. Y que, por ejemplo, sí puede haber un mensaje que alguien llegue de la iglesia y empiece a hablar una lengua, que Dios le ponga unas palabras en otro idioma, pero Dios siempre y más de lo siempre va a poner un intérprete. Para que diga: el hermano dijo esto, porque yo hablo ese idioma, yo hablo ese dialecto, o Dios me dio el discernimiento de saber. Así puede pasar. Así puede pasar, porque uno no sabe.
Dios te puede dar ese discernimiento de tú interpretar correctamente las cosas, ¿verdad? Una vez fuimos a una convención allá en Texas de muchos pastores y vino un pastor desde Guatemala en camión que le habían pagado el viaje, que esto, que el otro, que era él, que él se dedicaba a traducir Biblias en el idioma de allá de Maya, que esto, que el otro, y le dijeron, díganme unas palabras, y las dijo, y yo le entendí todas, y yo no hablo maya, y yo fui y le dije lo que él dijo, y él se puso a llorar. ¿Por qué? Porque pude interpretarlo, porque esas palabras dio ese mensaje a la iglesia, y yo era iglesia y lo entendí. Porque Dios en ese momento, no quiere decir que yo interprete siempre eso, pero en ese momento Dios te da ese poder para hacerlo. Los dones siguen existiendo entonces para la iglesia, pero no los dones reales, no los dones falsos. Entonces ese es el 5, ¿va? Negro, ¿va? Vamos a poner negro acá. 5, el 6 y el 7. Dios perfecto de los 7. Esos son los dones de una iglesia. Los 7 dones, un día vamos a estudiar los 7 dones de la iglesia en la pizarra para poner en nuestra carpeta el del Dios perfecto de los 7, y esos son los 7 dones para la iglesia. ¿Se fija cómo Dios es perfecto en todo? Hasta para eso. ¿Cómo creen que Dios iba a tener regalos de más? Válgame Dios. Entonces es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Entonces vemos que el ejemplo de Moisés, la transición, ¿verdad? Vemos que en Marcos habla que sacaban demonios, hablaban lenguas, venenos de las serpientes, que si tomaban cosa mortífera. Acuérdense, Primera de Corintios 1:22, vamos a leerla, Primera de Corintios 1:22, ¿qué dice? Primera de Corintios 1:22, apréndesela, porque los judíos piden ¿qué? Señal. Y los griegos buscan sabiduría. Vamos a la Segunda de Corintios 5:7, Segunda de Corintios 5:7, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Dios quiere que tú camines por fe, cosas que no ves y no porque ahí voy porque yo vi que se paró alguien de la silla, yo vi porque vi este milagro. Acuérdate que los israelitas vieron que el maná les cayó en la cabeza, el mar se les abrió, salió agua de la piedra y no creyeron. Porque la fe únicamente Dios instituyó que viene por gloria, no por milagros. Ningún milagro te trae fe. Entonces es muy importante que tú aprendas eso. Entonces, vemos que este capítulo es muy importante para discernir cuáles son los dones de la iglesia, cuáles son los dones falsos. Si tú tienes un cristiano que diga, yo tengo el don de sanación, tú le haces así. Ok, hermano, tenemos que hablar muy seriamente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tú le vas a enseñar con mansedumbre lo correcto. ¿Ah? Lo correcto. Vas a abrir tu Biblia, vas a abrir 1 Corintios capítulo 12, le vas a enseñar cómo el apóstol Pablo perdió su fuerza, sus dones, perdió su poder, no pudo curar ni a Timoteo del estómago, no se pudo curar sus propios ojos, dejó a Erasto enfermo. Juan no tenía ningún don con la isla de Patmos, mucho menos, ¿va? Lo dejaron ahí con su misma ropa y sus mismos guaraches a que se muriera. Entonces vemos que como hubo una transición, no son lenguas desconocidas, son lenguas entendibles que cada sonido tiene un significado. Quizás estés tú hablando un hebreo antiguo, romano antiguo, etcétera, latín antiguo, etcétera, etcétera, griego antiguo, pero es algo entendible porque Dios cuando da un don no se equivoca para comunicarse, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? Porque ya vamos a llegar al versículo 13. Dice el 11, mas todas estas cosas obra uno y el mismo espíritu. Obra uno y el mismo espíritu. Nosotros somos el vaso que Dios usa para que nosotros lo hagamos. Pero ¿quién lo hace? El espíritu. ¿Quién lo hace? El espíritu, ¿verdad? Entonces la fe no me pertenece, ¿verdad? El discernimiento no me pertenece, la profecía a mí no me pertenece. ¿Por qué? Toda la palabra que yo hablo de Dios no me pertenece porque no es mía, es de Dios.
Yo no soy nadie, pero yo vengo a decirles a todo mundo de alguien que puede salvarlos a todos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos eso, que todos obran uno. ¿Por qué dice uno? Porque es un cuerpo. Más adelante Pablo lo va a explicar, ¿va? En la siguiente clase que vamos a tener, de la parte número 2, dice, porque de la manera que es uno el cuerpo, ¿va? Más todas las cosas obran en uno. Obra en uno está hablando de un cuerpo. ¿Qué dice Efesios 4:4? Un espíritu, un Señor, una esperanza, un cuerpo. Un bautizo, una esperanza, un Señor, un Dios, los 7 perfectos de Dios, 7 características, un cuerpo. Particular, dice, más todas las cosas obran en uno del mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Una vez fuimos a una iglesia pentecostal que decía, y el falso pastor dice, se jactó y dice, aquí todos mis miembros hablamos lenguas. Y yo me quedé, bueno, en Corintios dice que el Espíritu dar, ¿a poco el Espíritu quiso a todos? Va contra la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, como Él quiere, unos van a discernir, otros van a tener sabiduría, otros conocimiento, ¿verdad? Otros van a poder interpretar, pero mayormente dice 14:1 que lo más importante es la profecía. Que tú sepas hablar la palabra de Dios correctamente. Si alguien llega y dice, yo soy cristiano, yo tengo 30 años de cristianismo, yo tengo 20 años en una iglesia, predícame. Dime lo que tú predicas o lo que tú enseñas, te diré quién eres. Así de fácil. Así de fácil. ¿Por qué? Porque hay muchos, ya lo leímos, falsos maestros. Y ya estamos en la apostasía, en la época de la Odisea, época de que peligroso, que más del 85% de las iglesias actuales registradas son falsas. Registradas. ¿Qué quiere decir registradas? Que tienen un nombre, una denominación y bla, bla, bla. Imagínense todas las clandestinas en los garajes y changarritos por ahí. Entonces vemos que eso es muy importante. Entonces dice, todo obra en uno en un cuerpo, más el Espíritu reparte como Él quiere, ¿verdad? Unos van a hablar lenguas, otros no. Si tú vives aquí en Estados Unidos y tú eres un cristiano de verdad y tú hablas inglés, español, hablas 2 lenguas. ¿Sabías eso? Si sabes poco portugués, hablas 3 lenguas. Si sabes otro idioma, hablas esas lenguas, porque Dios te da ese entendimiento para que tú puedas transmitir el mensaje. Y debes de saberlo, ¿va? Porque Dios te abre el entendimiento, ¿va? Yo me fui con un grupo misionero en África y estamos una semana allá y yo ya entendía muchas cosas de que hablaban en francés, porque Dios te pone ese querer para poder tú quererles hablar a las personas. ¿Va? Ya se me olvidó a mí, pero yo ya cuando me decían algo, yo ya lo pescaba, ya más o menos ya sabía, ¿va? Quizás no tenía un acento de... pero les entendía, igual un italiano. Entonces hay que tener sabiduría para el Señor, para las cosas de Él. Y Dios te va a abrir el entendimiento y vas a aprender muchas cosas. 12, porque de manera que es uno el cuerpo, tiene muchos miembros. Somos un solo cuerpo, pero con muchos miembros. Somos un solo cuerpo, pero muchos miembros. Y después, más adelante, la semana que entra, vamos a explicar que el apóstol Pablo, Dios compara la iglesia con un cuerpo físico, ¿va? Tenemos manos, pies, ojos, ¿va? Que todos los miembros son importantes, honrosos, y todo vamos a explicarlo con lujo de detalle la siguiente clase, así que no te la pierdas. Dice, todos tienen muchos miembros, pero todos los miembros de este es un cuerpo. Aunque tengamos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Y la última, ¿verdad? Muchos, pero siendo muchos son el mismo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es parte del cuerpo, porque Cristo es la cabeza. La iglesia, Cristo es parte de la iglesia porque Cristo es la cabeza. Siempre y cuando tú tengas la cabeza
la cabeza como Cristo, ¿va? No tengas, y seas una iglesia nicolaita y no tengas de cabeza a tu asociación, concilio, y etcétera, etcétera, ¿va? Denominación. Entonces no tienes como cabeza a Cristo. Y dice la palabra de Dios, y el más importante, quiero que esto lo aprendas y lo subrayes, porque por un espíritu somos quienes somos nosotros, la iglesia, todos bautizados en un cuerpo. Es el único versículo en toda la Biblia que habla del bautismo del Espíritu Santo. Apréndetela. Porque muchos falsos maestros, falsas iglesias te dicen, oh, ya eres salvo, te falta el bautismo del Espíritu Santo. Entonces mucha gente te dice que tienes que hablar lenguas para ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿De dónde agarraron eso? ¿De la Tercera Nueva Internacional? ¿De cuál? Yo no me explico de dónde lo sacaron. No dice eso la Biblia, ¿verdad? Dice que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu cuando tú creíste a la verdad del Evangelio, como dice en Efesios 1:13, creíste a la verdad del Evangelio y fuiste sellado con el Espíritu Santo, fuiste ungido, bautizado en el Espíritu Santo. Porque si tú no eres bautizado en el Espíritu Santo, tú no eres iglesia. Porque por un espíritu, y espíritu está con minúscula o con mayúscula, yo le pregunto a usted. Pues es el Espíritu, ¿qué? Santo. Somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o gentiles, ora siervos o libres, todo nos ha hecho de beber del mismo Espíritu. Es la única cita del bautizo del Espíritu Santo. No confundas la llenura con el Espíritu Santo que sucedió en Hechos capítulo 2 a los apóstoles con el bautizo del Espíritu Santo. Porque muchos, así me dijo un pastor un día, es que los apóstoles en Pentecostés fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y digo, ¿y dónde leyó eso? No lo dice, la Biblia no lo dice, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, pero no dice bautizados. Esta es la única cita que dice bautizados del Espíritu Santo. Entonces sabemos que, entonces ponga mucha atención, tú seas judío o gentil, al momento de creer al Evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4, Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras. Si tú crees de todo corazón, vas a ser sellado con el Espíritu Santo y vas a pasar a ser parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Y vas a ser, Dios te va a dar una potestad, dice Juan 1:12, potestad de ser hijo de Dios. Porque hoy en día está muy de moda eso que dicen que todos somos hijos de Dios. Yo no sé de dónde lo leyeron, porque no, la Biblia no especifica eso. Colosenses 1:16 dice que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿alguna pregunta a esta primera parte de 1 Corintios de capítulo 12 de los dones espirituales? Dígame, hermana. En cuanto a lo de sanidad, en Santiago 5:14 dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndolo en aceite en el nombre del Señor. Claro, él no quiere decir que sea un don. Eso, el aceite, déjeme explicarlo, el aceite se usaba en esos entonces para sanidad. Cuando tú tienes un resfriado o una gripa, lo ungían a las personas para que se compusiera. Si alguien estaba enfermo, hacían como símbolo del Espíritu Santo, oraban los ancianos para que el Señor los sane, no ellos. Muy buena cita que dio, hermana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este capítulo de 1 Corintios, capítulo 12, los dones espirituales. Padre, te pedimos, Señor, que esta semilla quede en cada uno de nosotros y que nosotros podamos profetizar a otros esta sana doctrina para que no sean engañados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Que Dios los bendiga.